Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Esto es Carmen y RBK. Estoy con Carmen Alvarado, mi nombre es Ricardo Vázquez Punce RBK. Y Carmen, tenemos, según la Contraloría, más de 1000 obras que están paralizadas por falta de presupuesto o incumplimiento. ¿Te imaginas la cantidad de obras que son 1000? Para hablar sobre ese tema hemos invitado a Carla Gaviño, especialista en gestión pública. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería en primer lugar referirnos a la introducción que he hecho, que según la Contraloría más de 1000 obras estarían paralizadas o están paralizadas por falta de presupuesto o incumplimiento. ¿Esto qué significa digamos, en relación a la riqueza del país y su progreso? Claro, yo creo que aquí hay un tema que tenemos que partir y tener claro, es que cuando hablamos de que hay obras paradas por la ausencia de liquidez financiera, no quiere decir que a las instituciones le estén faltando recursos o presupuestos y que a final de año no revierta recursos públicos al tesoro, o sea que siempre pasa. Lo que quiere decir es que el proyecto inicialmente se costea un monto, pero a lo largo del ciclo de vida empieza a incrementarse el monto por distintos aspectos, ausencia de información, adicionales de obra, paralizaciones que generan gastos adicionales o gastos generales que se siguen computando. Entonces el presupuesto empieza a crecer, el presupuesto de la obra. Lo que inicialmente valoré 100, ahora vale 110. Entonces tengo una inicial de 10 que no tengo de dónde presupuestar, ¿no? O tengo que hacer un trazo distinto porque había un tema de patrimonio cultural que inicialmente no conocía, o diferentes aspectos que te generan que tengas que modificar y que por lo tanto incrementar el costo del proyecto. ¿A eso se refiere entonces Contraloría? Tengan dificultades para poder hacerle frente a este monto. Y eventualmente cuando sucede esto, que el proyecto termina estando en una situación de desfinanciamiento porque el dinero asignado al proyecto ya resulta insuficiente, normalmente lo que va a ocurrir es que del lado, cuando hay un contratista, del lado del sector privado, difícilmente las empresas van a sentirse con la confianza de seguir construyendo cuando no hay claridad en el estado de si van a poder o no hacerle frente a estos gastos, estos incrementos adicionales. Entonces nos genera una situación de contratos que se empiezan a incumplir, eventualmente de arbitrajes que se empiezan a desarrollar y ya se vuelve mucho más complejo poder destrabar las obras. Muy bien, ahora el presupuesto público 2025 asciende a más de 251.000 millones y representa un incremento de 4.5% con respecto al año anterior. Ahora, el monto va a ser destinado a dos sectores principales en los que destaca educación, salud y transporte. A ver, si hablamos del presupuesto, lo que también se pide a grandes rasgos es que se gaste el presupuesto, pero que haya un argumento detrás de ese gasto. Pero lo que vemos muchas veces, y no sé si usted nos puede explicar cuáles son las condiciones, los factores de por qué sigue sucediendo esto. Se le entrega mucho presupuesto a los gobiernos regionales, a las municipalidades, y no gastan hasta que... Gastan 30% y devuelven el 70%. Claro, hasta que incluso llega casi fin de año, cuando hay que cerrar, y comienzan las obras en las calles, en las avenidas. Así es. Entonces siempre, digamos, vemos la misma situación. ¿Qué es lo que está pasando en materia de gestión pública? ¿Qué herramientas necesitan nuestras autoridades para tratar de revertir toda esta situación? Carmen, qué buena pregunta. Justamente a la fecha tenemos cerca de 7 regiones que han ejecutado menos del 50% de los recursos destinados a proyectos de inversión pública para el 2024. Y solamente 3 de 25 regiones han superado el 30% de la ejecución presupuestal de este recurso que es para inversión pública. Entonces, la pregunta es sumamente vigente y continúa a lo largo de los años presentándose lo mismo. Se les entrega recursos a los gobiernos regionales, a las municipalidades, las propias entidades del gobierno nacional también tienen, pero que siempre termina teniendo un porcentaje que no es utilizado. Entonces ahí viene la pregunta, si existen las necesidades, si existe la identificación de que hay brechas que cumplir, y hay el presupuesto, ¿qué pasa que no podemos terminar siquiera de ejecutarlo y que cuando lo ejecutamos siquiera lo hacemos necesariamente en las obras más necesarias para cerrar las brechas? Y el tema efectivamente tiene que ver con gestión pública. Y podemos empezar desde el hecho de la ausencia de planes estratégicos donde están identificados los objetivos, las principales necesidades y por ende donde se pueden desprender las brechas, y que eso tiene que ir de la mano con una buena programación del presupuesto y de las inversiones públicas. Eso implica
significa identificar los proyectos más necesarios en cada localidad y poder apostar por ellos y no por obras simples, facilistas, de rápida ejecución, pero que no te van a cerrar las principales brechas. Entonces, normalmente lo que ocurre es que desarrollar estos proyectos que impactan en mayor valor social para la ciudadanía requiere también una apuesta por tener funcionarios debidamente capacitados, funcionarios debidamente remunerados, con contrataciones que no sean precarias y que decisiones técnicas pesen por encima de cualquier tipo de politización, lo cual es bien complicado tratándose de obras públicas. Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta que en los gobiernos regionales y en las municipalidades, a diferencia de lo que ocurre en muchos sectores del gobierno nacional, tienes a las mismas personas realizando distintas tareas al mismo tiempo en el marco de distintos sistemas del Estado, con lo que están sobrecargados de trabajo, tienen una serie de presiones políticas, tienen contratos que no son muy estables y adicionalmente hay un fuerte componente de politización y de meritocracia en los cargos de alta dirección, ¿no? Que son los que también, por ejemplo, gerentes de obras, gerentes que se encargan de la programación multianual, entre otros, que son los que muchas veces definen qué es lo que se va a hacer con las inversiones públicas. Entonces hay un mix de aspectos que si bien no tenemos como decir, la solución mágica para poder aplicar de una sola rápidamente a todas las entidades públicas, yo creo que el tema clave acá es apostar por la meritocracia, acompañar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales desde la priorización de sus inversiones, pero también a lo largo de todo el ciclo, porque en cada momento, en cada fase que hay que seguir a lo largo del INVIERTE-PE y de todos los temas administrativos que se aplican para las obras, hay distintas normas, distintos procedimientos que se juxtaponen, algunos son un poco contradictorios, los funcionarios tienen miedo de tomar decisiones, tienen un órgano de control, una contraloría que a veces también paraliza un poco las decisiones y una ausencia del Poder Ejecutivo que no está acompañando como se necesita que se acompañe. Pues esto tiene que ir de la mano con más acompañamiento para poder hacer las cosas mejor. Ahora, usted, que cuando le dabas 10 te devolvía la mitad. Ahora te va a devolver más de la mitad. ¿Usted cree que ese acompañamiento del que habla podría ser, digamos, concesionado al sector privado? Porque estamos viendo una realidad que el sector público está con todas las obras entrampadas y, como usted dice, no hay ningún tipo de dirección, en fin. Entonces, tal vez, digamos, subcontratando a un privado que haga las funciones que usted está mencionando, las obras puedan marchar a mejor ritmo y sin tanta demora. Aquí hay que dividirlo en dos planos. Las funciones de los rectores de presupuesto público, de inversión pública, de abastecimiento y del OCE, entre otros, no se pueden tercerizar. Lo que se puede tercerizar es la gestión del proyecto, pero ese acompañamiento que hacen los sectores para aclararle a todas las entidades públicas cómo aplicar las normas, las guías, los procedimientos que ellos emiten, se tiene que dar de parte de los rectores. Es parte de sus funciones según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Pero sí es muy importante lo que tú has dicho, incorporar la participación privada, porque el Estado solo no va a poder cerrar la gran cantidad de brechas que hemos identificado. Adicionalmente, la mayor cantidad de obras paralizadas lo están también bajo la modalidad de ejecución por administración directa, es decir, directamente por la entidad pública con su personal, ¿no? O contratando a algunos vecinos. Pero no hay pues una empresa contratista especializada en la ejecución del proyecto. Y si bien naturalmente, en el marco de la ley de contratación del Estado, donde si hay empresa privada, hay obras paralizadas, al igual que en APP, al igual que en obras por impuestos y en distintas modalidades, sí es cierto que contar con la sinergia del sector privado puede ayudar a agilizar más la ejecución de las obras. Correcto. Ahora, hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención y bueno, con algunos especialistas que también hemos tenido aquí en este espacio, Carla, lo hemos comentado, pero me gustaría tus impresiones. El tema de los expedientes técnicos, ¿no? La forma de plantear, la forma de cómo empieza todo mal, ¿no? Desde el inicio, en el papel, ¿no? Y hay expedientes técnicos que realmente son o es para reírse o es para morirse, ¿no? Y son expedientes técnicos que se presentan, que supuestamente validan un gran proyecto, una gran obra. Y claro, ¿cómo no se va a terminar de una obra, de concluir una obra, si es que el expediente técnico parece, no sé, un borrador de un niño,
Es realmente algo que puede sonar para muchos, bueno, pero es un expediente técnico. Sí, es que el expediente técnico tiene todos los cimientos para fomentar un proyecto de gran envergadura. Y al parecer o no tenemos los técnicos suficientes o simplemente los gobernadores regionales, como un tema que estabas diciendo, no tienen el acompañamiento del Estado para poder formular estos proyectos y plasmarlos en estos expedientes con especialistas de verdad. Sí, efectivamente, los expedientes técnicos son un talón de Aquiles que tenemos. Inclusive la Contraloría ha detectado que una de las principales causales de paralización de obras públicas también tiene que ver con la baja calidad de expedientes técnicos. Y no solamente cuando es el expediente técnico hecho directamente por la institución pública, por la región en este caso, sino inclusive cuando lo terceriza y lo hace el privado, es que las personas, los funcionarios que tienen que dar las conformidades, que revisar cómo se está elaborando, no necesariamente tienen la capacitación adecuada, los conocimientos adecuados, y normalmente estos expedientes técnicos terminan haciéndose con información insuficiente, ¿no? Y a la hora que se tiene que dar a ejecutar la obra, muchas veces el contratista te dice, pero lo que yo tengo que hacer en el terreno no calza con lo que me contrataste en el marco del expediente técnico. Entonces ahí nuevamente empiezan las contradicciones. Pero hay inclusive un paso previo, porque en el expediente técnico tú lo que tienes es el detalle de la ingeniería de cómo vas a construir. La luz, el tipo de materiales, el tipo de vigas, demás que vas a implementar, ¿no? Pero hay un análisis socioeconómico que es previo, que viene de los estudios de preinversión del INDER-CPE, que también los tenemos de bajísima calidad, mucho más baja calidad que en el antiguo SNIP, que también tenía sus grandes falencias. Claro. Ahora la preinversión se hace básicamente con fechas, ya no se estudian las cosas. La excepción es hacer un estudio. Y ahí, en esta parte de la preinversión, entonces es el análisis socioeconómico. Un colegio de cuántos pisos, para cuántos alumnos, cuántos idiomas, una sola cancha, 2 canchas, con buses, con concesionario de comida. Y después de que tomas esa decisión, 3 canchas, inicial, secundaria, primaria, mixto, 3 pisos, tantos alumnos por aula, una cancha multiuso. Después de que tomas esa decisión, pasas al expediente técnico, donde ya tienes la parte de la construcción, de cómo vas a construir, cómo vas a levantar la obra. Son análisis diferentes, pero si uno viene mal, el otro va a jalar el error. Claro. Y todo eso se va a terminar acumulando en la etapa de ejecución, que es lo que nos viene pasando. Bien. Hemos castigado, hemos reducido la calidad de los estudios técnicos y lo que estamos viendo es que todo esto se está acumulando, estos tiempos se están trasladando y traduciendo en obras paralizadas. Así es. Muchas gracias, gracias a Carla Gaviño, especialista en gestión pública, por habernos dado todo este panorama muy claro, bastante claro y conciso de lo que está pasando con las obras paralizadas en el Estado. Así es, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Hasta mañana viernes. Hasta mañana viernes, llegamos el viernes muy rápido. Imagínate, Dios Muy mediante. buenas noches. Chao, chao.